Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy iniciamos el análisis de un nuevo subgrupo dentro del grupo Geometry que se denomina Operation. Este grupo lo que va a contener son nodos que están dedicados a realizar operaciones con la geometría de un determinado objeto dado de forma general. Tanto es así que podremos eliminar, podremos duplicar elementos, podremos separar geometría, fusionarla, transformarla, es decir, vamos a poder realizar diferentes operaciones, ¿de acuerdo? El primer nodo que vamos a analizar ya lo estuvimos viendo en los primeros vídeos que se publicaron de Geometry Nodes, concretamente en el vídeo número 5, donde hablaba sobre baking. El nodo que vamos a ver hoy es el nodo bake. Muchas de las características de este nodo ya fueron explicadas en aquel vídeo, con lo cual os recomiendo que le echéis un vistazo, por lo menos para refrescar, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar a analizar este nodo. Lo que nos va a permitir este nodo es salvar y cargar geometrías intermedias. Es decir, vamos a poder establecer nuestro nodo en una rama de nuestro árbol y todo lo que cuelgue de esa rama hacia atrás, digamos que va a ser vaqueado o procesado o no recuerdo cómo lo denominé en aquel momento, capturado o algo así, ¿vale? Bien, ¿de esto qué nos va a permitir? Bueno, pues esto lo que nos va a permitir es optimizar el rendimiento de nuestro árbol de nodos, porque podemos desde este nodo bake ir sacando aquella parte de nuestro geometry node que tenemos procesada o vaqueada y todo ese cálculo previo de determinados nodos que va a tener que ir realizando para poder obtener ese resultado ya lo tenemos grabado. Entonces de ahí simplemente vamos a ir sacando ramas nuevas para nuestro Geometry Node, donde vamos a ir llevando esta información sin necesidad de procesarla tantas veces como hilos saquemos a diferentes sitios en nuestro árbol, ¿vale? Es decir, fijaros, me he traído el ejemplo que vimos hace unos vídeos donde os mostraba en un cubo los índices de los vértices, creo recordar, y teníamos un objeto que en función a un empty se iba posicionando en el vértice más próximo basándose siempre en la posición donde se encontraba el vértice con un índice dado, ¿vale? Bueno, es un árbol, no es muy denso, pero bueno, es un árbol, tiene un montón de nodos por aquí. E imaginaros que ya desde aquí, desde algún punto desde aquí, por ejemplo, queremos sacar nuevos hilos para otras partes de nuestro árbol de nodos y complicar esto bastante más. ¿Qué ocurre? Que si vamos sacando los hilos desde aquí, o bien los sacamos desde aquí, todo este árbol de nodos tiene que ser calculado para llevar el resultado a donde lo llevemos, ¿vale? Ahora bien, tenemos posibilidad aquí de introducir, bueno, para que entendáis un poco lo de los tiempos, fijaros, aquí en los overlays yo puedo activar el timing, ¿vale? Y nos aparece esto, que nos da referencia, como ya expliqué en los primeros vídeos, al tiempo que tarda en realizar el ejercicio en el nodo o en el grupo de nodos en el que nos encontramos, ¿vale? Entonces imaginad, yo saco un hilo de aquí y cuando llega al siguiente nodo tiene que gastar todos estos tiempos para realizar todo este cálculo para llevar ese resultado al siguiente nodo, ¿vale? Si yo añado aquí, dentro de Operations, Bake, este nodo lo que me va a permitir es aquí establecer, digamos, una foto de qué es lo que hay colgando de ese nodo, es decir, de toda esta parte de aquí, ¿vale? Establecer una foto, un momento, ¿vale? Donde tiene esa información, la podemos grabar y una vez que hemos grabado esa información, simplemente sacando hilos desde aquí, el tiempo de cálculo es cero porque es la información que está aquí, no tiene que irse hacia atrás a realizar cálculos y optimizamos los tiempos de esta manera para ir ejecutando un árbol de nodos mucho más denso, ¿vale? Bueno, esto, digamos, básicamente es este nodo, ¿de acuerdo?
¿Cómo funciona el nodo? Bueno, pues el formato de datos que emplea para ubicar los datos de geometría no se considera como un formato de datos de importación o de exportación. Sí es cierto que los objetos que son de tipo volumen se pueden grabar empleando el formato de fichero OpenVDB, que ya hablamos de ello cuando estuvimos hablando sobre los volúmenes en el curso, ¿vale? Y se puede utilizar de forma interoperable en el interior, internamente dentro del árbol de nodos, ¿vale? Un matiz importante a tener en cuenta es que Blender no nos garantiza que los datos que escribamos en una determinada versión con este nodo Bake puedan ser útiles o leídos en una versión diferente. ¿Cómo está conformado este nodo? Bueno, pues tenemos como entradas una entrada de geometría estándar que va a emplear, se va a utilizar como el elemento por defecto a ser procesado o a vaquear, ¿vale? Se pueden añadir más elementos y eso lo podemos hacer uniendo geometrías a estos nodos de aquí. Yo puedo llevarme esta salida de geometría por aquí, puedo llevarme otro conector más abajo y demás. Entonces, si os fijáis, aquí les va dando un nombre y además va añadiendo conectores de salida, tantos y del mismo tipo como tengamos de entrada. ¿De acuerdo? Voy a hacer un control Z para deshacer. Bien, si os habéis fijado, cuando hemos ido añadiendo nuevos conectores, Blender ha ido asignando en este nodo nombres a cada uno de esos conectores de forma secuencial. En este caso estábamos llevando un conector de Geometry, pues Geometry.001, 002, etc. Si lleváramos otro tipo de conector, pues otro tipo de nombre, ¿no? Pero asigna nombres por defecto o predeterminados. Esto es configurable. Nosotros podemos establecer cómo queremos que se denomine cada uno de esos conectores. Incluso podemos establecer qué tipo de datos son los que va a recibir, ¿vale? Para ello, lo que necesitamos es, con el nodo seleccionado, pulsar la tecla N aquí y veremos irnos a la pestaña de nodos y en las propiedades del nodo podemos ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Y cómo lo gestionamos. Aquí podemos ir añadiendo conectores nuevamente, ¿vale? Yo aquí puedo añadir un conector nuevo, ¿vale? Y le puedo asignar el nombre que yo quiera, ¿vale? Conector nuevo, ¿vale? Y este conector le puedo incluso especificar qué tipo de dato va a contener, ¿de acuerdo? Si no es Geometry, es cualquier otro, voy a poder especificar qué dominio de atributo es con el que va a trabajar, ¿de acuerdo? Con puntos, aristas, caras, etcétera. Esto lo hemos visto. Y además voy a poder especificar si este elemento además es o no es un atributo, ¿vale? Siendo Geometry, estas opciones no las voy a tener. ¿Que no quiero este conector? Lo puedo eliminar, ¿de acuerdo? ¿Qué más opciones tenemos dentro de las propiedades de nuestro nodo? Porque todo esto que estamos viendo son propiedades. Tenemos el Bake Mode, ¿vale? O el modo de procesado o el modo de vaqueo, como lo queráis denominar, ¿vale? Donde vamos a poder especificar que vamos a hacer un bake de una animación o bien del fotograma actual que tengamos en nuestra escena, ¿vale? Si seleccionamos animación, por defecto va a tener en consideración el rango que tengamos establecido de secuencia en nuestra escena. Es decir, en este caso haría un procesado desde el fotograma número 1 hasta el fotograma 250. ¿De acuerdo? Esto es parametrizable aquí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a llegar a ello y lo vamos a ver. Si seleccionamos Still, solo es un fotograma y veis que, bueno, hay algunas opciones que han cambiado, otras que no, ¿vale? Pero hay opciones que para Still no tienen sentido, como es el rango personalizado de fotogramas que queremos vaquear, ¿de acuerdo? Luego tenemos el botón de Bake y este Bake lo que va a hacer es el procesado de nuestro objeto, ¿vale? De nuestra sección de árbol de nodos. Este procesado, según lo tengamos parametrizado, lo puede realizar o bien en el propio archivo .blend con el que estamos trabajando o bien en nuestro disco duro en una ubicación específica, ¿vale? En el momento que nosotros pulsamos aquí Bake, fijaros que aquí aparece un texto en el que nos dice que hay un fotograma capturado, ¿vale?
A partir de aquí, los tiempos de procesado en el resto de geometría, de nuestro árbol de geometría, serán menores siempre que utilicemos este nodo de aquí, ¿de acuerdo? Además, tenemos este icono de aquí que lo que nos va a permitir es deshacernos de los datos que hemos generado en este procesado. Si yo pincho aquí, los datos se eliminan y se habilita nuevamente el botón Bake para realizar un nuevo procesado. ¿De acuerdo? Bien, también aquí en las propiedades tenemos esta posibilidad. Este botón Bake que tenemos aquí es este Bake Packet que tenemos aquí. Si yo pincho de esta manera, veis que se deshabilitan los dos botones de selección del tipo de procesado que queremos realizar, aquí y aquí, ¿vale? Y se habilita este botón que tenemos en este lateral, que no está en las propiedades del nodo, pero sí aquí en el panel de propiedades. Esto lo que nos va a permitir es establecer cómo queremos desempaquetar los datos de geometría del nodo, ¿vale? Si pinchamos aquí nos aparecen estas opciones, ¿de acuerdo? Donde la primera de ellas, Use Bake from Current Directory, lo que va a generar son un procesado de las imágenes sobre un archivo que bien puede existir, entonces lo que va a hacer es añadir la información, o bien no existiría y lo que haría sería crear ese archivo, ¿vale? Podemos hacer que de la misma manera siempre sobrescriba el archivo existente, ¿vale? En caso de existir. En el caso anterior, añade la información, en este lo que hace es sobreescribirlo, machacar el archivo anterior y generar un archivo nuevo. ¿De acuerdo? También tenemos la posibilidad de utilizar la opción de un bake en la ubicación original en la que se encuentra el archivo, ¿vale? Creando un nuevo archivo si es necesario, o bien añadiendo la información a un archivo ya existente y el correspondiente al o el equivalente al que estuvimos viendo antes, este de aquí, en el que reescribe el archivo existente en caso de existir. ¿De acuerdo? Esto sirve tanto para empaquetar como para desempaquetar la información. Y la diferencia entre ambos es que la primera utiliza el directorio en el que se encuentra nuestro archivo .blend y en el segundo va a utilizar la ubicación original en la que se empaqueta o desempaqueta el paquete. ¿De acuerdo? Luego también tenemos el mismo icono de la papelera que tenemos aquí, que nos va a permitir eliminar estos datos de procesado. ¿Vale? Aquí nos da una pequeña información de qué ha capturado. Ha capturado un fotograma, el fotograma concretamente en el que estamos actualmente en la escena y el espacio que ocupa. Cuando no hemos realizado el procesado, cuando está pendiente, es decir, así, vamos a poder establecer el origen del bake, ¿vale? Teniendo estas tres opciones disponibles. La primera de ellas, Inherit for Modifier, lo que va a permitir es copiar el parámetro del modificador que contiene el nodo bake, ¿vale? Y es la opción que tenemos por defecto. Tenemos una opción que es Packet, donde los datos vaqueados son empaquetados en el propio fichero .blend, por lo que no es necesario un fichero aparte para almacenar esta información. Y evidentemente, si tenemos esa opción, tenemos también la opción Disk, que nos va a permitir establecer el salvado de la información en un fichero. ¿Vale? Además, tenemos la posibilidad de personalizar la ubicación en la que queremos que se almacene ese archivo, ¿vale? Podemos pinchar aquí y establecer en este punto la ruta donde queremos que sea almacenada la información, ¿de acuerdo? Totalmente personalizable en este sentido. Y ya por último lo que nos queda, cuando estamos trabajando en Style, os comentaba que no tiene sentido, en Animation sí, un rango personalizado. Nosotros podemos tener un rango establecido en nuestra escena, en este caso de 1 a 250, pero nos puede interesar que este bake se realice solo para un determinado rango específico, ¿vale? Y que puede ser mayor o menor que el que tenemos establecido en la escena, ¿vale? Simplemente tenemos que parametrizar dónde queremos
en qué fotograma queremos que empiece y en qué fotograma queremos que finalice ese análisis para realizar el procesado de la información. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a propiedades. Y luego ya lo que nos queda es la salida del nodo. La salida del nodo es la información procesada. Es decir, ya no va a mirar atrás, ya simplemente va a buscar aquí la información que tenemos procesada y le va a dar salida. ¿De acuerdo? Esto es como funciona este nodo. Es un nodo muy potente a la hora de optimizar nuestros árboles de nodos y nuestras operativas dentro de ellos. Espero que no os haya generado muchísimas dudas. Si es así, ya sabéis que me podéis dejar un comentario y que voy a tratar de responderlas lo antes posible. Que tenemos una comunidad de Discord, lo sabéis. Y en la descripción del vídeo tenéis el enlace para poder acudir a ella. Veniros porque está viniendo bastante gente, ¿vale? Y bueno, pues si te ha gustado el vídeo, dale un like. Y si no estás suscrito, suscríbete. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, chicas, sed buenos, portaros bien.